En el gran teatro del cosmos, donde las constelaciones trazan senderos invisibles y los planetas dictan ritmos antiguos, Géminis avanza con una ligereza que desconcierta a los signos más pesados. No es que corra más rápido, sino que percibe antes. Allí donde otros apenas comienzan a comprender una idea, Géminis ya ha explorado sus múltiples caras, ha jugado con sus posibilidades y ha saltado hacia la siguiente. Regido por la energía veloz de Mercurio, mensajero de los dioses, este signo encarna la inteligencia en movimiento, la mente que no se detiene, la curiosidad que jamás se sacia. No camina en línea recta porque su naturaleza no es avanzar, sino expandirse. Cada pensamiento es una puerta, cada conversación un portal, cada experiencia una chispa que enciende otra. Así, mientras otros construyen paso a paso, Géminis teje redes invisibles que conectan todo con todo. En la bóveda celeste, su símbolo de dualidad no representa contradicción, sino amplitud. Donde algunos ven confusión, existe en realidad una capacidad extraordinaria para sostener múltiples verdades al mismo tiempo. Esa es su ventaja secreta, no se aferra a una sola versión del mundo. Cambia, se adapta, muta. Y en ese fluir constante encuentra atajos que otros ni siquiera imaginan. Hay en su esencia una especie de visión adelantada, como si escuchara ecos del futuro antes de que se materialicen. No por magia, sino por velocidad mental. Observa patrones, anticipa movimientos, conecta señales dispersas. Mientras otros necesitan certezas, Géminis se mueve con preguntas, y en ese movimiento descubre respuestas antes de que se formulen por completo. Su ligereza no es superficialidad, sino estrategia cósmica. No se hunde en lo que lo detiene, no se estanca en lo que pesa. Su poder radica en la capacidad de soltar, de girar, de reinventarse en el instante preciso. En un universo donde todo está en constante cambio, quien mejor se adapta es quien domina el tiempo. Y Géminis, con su mente inquieta, parece danzar ligeramente por delante del reloj. Así se convierte en puente entre ideas, en mensajero de lo que está por venir, en chispa que enciende procesos antes de que el resto del zodiaco perciba siquiera la necesidad de cambio. No compite, simplemente se mueve en otra frecuencia. Una frecuencia donde el conocimiento es juego, la palabra es poder y el pensamiento es velocidad pura. Por eso, cuando el resto apenas comienza a comprender el presente, Géminis ya está explorando el siguiente horizonte, con la mente abierta, el espíritu ligero y la certeza silenciosa de que siempre habrá otro camino, otra idea, otra posibilidad esperando ser descubierta. En la corriente invisible que atraviesa el zodiaco, existe un pulso que no se percibe con los sentidos comunes, sino con la intuición de la mente despierta. Ese pulso es el del intercambio, el del lenguaje en su forma más pura, el de la transmisión constante entre lo que es y lo que está a punto de ser. En ese flujo, Géminis no solo participa, sino que se convierte en canal. No es únicamente un signo que piensa rápido, sino uno que traduce la realidad en tiempo real, como si cada instante fuera un idioma nuevo que necesita ser comprendido y compartido. En la arquitectura celeste, el aire al que pertenece no es un aire estático, sino dinámico, cargado de corrientes cruzadas que cambian de dirección sin previo aviso. Mientras otros elementos buscan estabilidad o profundidad, el aire geminiano busca circulación. Y en esa circulación aparece una cualidad pocas veces reconocida, la capacidad de evitar la rigidez del destino. Allí donde otros signos se ven atrapados en narrativas fijas, Géminis encuentra fisuras, caminos alternativos, posibilidades paralelas que desvían el curso de los acontecimientos. Este don lo sitúa en una posición privilegiada frente al tiempo. No lo experimenta como una línea que avanza inexorable, sino como una red de instantes interconectados. Cada decisión no es un punto final, sino una bifurcación. Cada palabra dicha abre múltiples ecos posibles. Esta percepción fragmentada y simultánea le otorga una ventaja estratégica, puede reconfigurar su camino con una rapidez que descoloca a quienes necesitan continuidad para sentirse seguros. Hay también una dimensión menos evidente en su naturaleza, su relación con el vacío entre las cosas. Donde otros se centran en lo tangible, Géminis percibe los espacios intermedios, los silencios, las pausas cargadas de significado. En esos espacios se gestan las ideas más poderosas, aquellas que aún no han tomado forma pero que contienen el germen de lo nuevo. Por eso su mente no se limita a reaccionar, también anticipa lo que aún no ha sido nombrado. En su esencia vive una tensión constante entre dispersión y síntesis. Puede fragmentarse en 1000 intereses, en 1000 voces, en 1000 caminos,
pero también posee la capacidad de reunir esas piezas en un entendimiento súbito, casi eléctrico. Ese instante en el que todo encaja no es casual, es el resultado de haber explorado sin miedo la multiplicidad. Mientras otros temen perderse en lo diverso, Géminis se expande en ello, sabiendo que en algún punto todas las rutas convergen. Su conexión con la palabra va más allá de la comunicación superficial. La palabra, en su dimensión más profunda, es creación. Nombrar algo es traerlo al mundo, darle forma, hacerlo existir en la conciencia colectiva. Géminis, al dominar este arte, se convierte en un arquitecto de realidades simbólicas. Puede influir, inspirar, transformar perspectivas con la precisión de quien entiende que cada término tiene un peso, un ritmo, una vibración. Existe también en su camino una prueba constante, la de no perderse en la velocidad. Porque ir un paso por delante no es solo un privilegio, también es una responsabilidad. Significa sostener la claridad en medio del movimiento, encontrar sentido en medio del cambio, mantener la coherencia interna mientras todo se transforma. Cuando logra integrar esa velocidad con una dirección consciente, su potencial se multiplica de manera extraordinaria. En los ciclos mayores del universo, donde las eras cambian y las estructuras se renuevan, la energía geminiana adquiere un papel crucial. Es la que introduce la idea antes de que la forma exista, la que siembra la duda que rompe lo obsoleto, la que abre el diálogo donde antes solo había certeza rígida. Sin esa chispa, el cambio sería lento, pesado, casi imposible. Así, su ventaja no reside únicamente en pensar rápido, sino en habitar un estado de apertura permanente. No se aferra al pasado ni se obsesiona con el futuro, se mueve en el umbral donde ambos se encuentran. Ese umbral es territorio de creación pura, de reinvención constante, de libertad mental. Allí, donde todo está en proceso, Géminis no necesita adelantarse, porque en realidad nunca ha estado atrás. Siempre ha estado en movimiento, siempre ha estado en transición, siempre ha estado un paso más allá de lo que parecía definitivo. En las capas más sutiles del entramado astrológico, donde las fuerzas no se manifiestan de forma evidente sino como corrientes que moldean la conciencia, Géminis despliega una cualidad que rara vez se reconoce en toda su magnitud, la de ser un catalizador de sincronías. No se limita a reaccionar ante los acontecimientos ni a preverlos desde la lógica, sino que se encuentra en una afinación constante con las coincidencias significativas, como si su mente vibrara en una frecuencia capaz de atraer conexiones improbables. Allí donde otros ven casualidad, surge para Géminis un mapa oculto de relaciones que se revelan en el instante preciso. En ese tejido de correspondencias, la mente geminiana actúa como un puente entre dimensiones simbólicas y concretas. Puede traducir lo abstracto en algo comprensible, y a la vez, elevar lo cotidiano a una dimensión más amplia de significado. Esta doble dirección no es un rasgo superficial, sino una manifestación de su papel dentro del zodiaco, ser el intérprete de lo invisible. Su capacidad para moverse entre niveles de realidad lo coloca en una posición adelantada, porque no espera a que las cosas se vuelvan evidentes para actuar, percibe las señales cuando aún están en estado embrionario. Existe también una relación profunda entre Géminis y el ritmo del aprendizaje continuo. Mientras otros signos buscan dominar un conocimiento y asentarse en él, Géminis encuentra su fuerza en la renovación constante del saber. Esta dinámica le permite no quedar obsoleto. En un mundo donde las estructuras cambian con rapidez, la verdadera ventaja no está en lo que se sabe, sino en la capacidad de seguir aprendiendo sin resistencia. Así, su avance no depende de una acumulación estática, sino de una adaptabilidad viva que lo mantiene siempre en la vanguardia. En la dimensión energética, su naturaleza aérea le confiere una sensibilidad particular hacia las vibraciones colectivas. Puede captar el clima emocional e intelectual de un entorno antes de que se manifieste plenamente. Esta percepción temprana le permite ajustar su discurso, su actitud y sus decisiones con una precisión que parece casi profética. No se trata de prever el futuro en términos absolutos, sino de leer las corrientes que lo están gestando. Esa lectura fina es la que le otorga la sensación de ir por delante, cuando en realidad está profundamente alineado con el presente en su forma más dinámica. También habita en su esencia una relación especial con la velocidad de las transiciones. Donde otros necesitan cierres, procesos definidos o rituales de cambio, Géminis puede saltar de una etapa a otra con una fluidez que desconcierta. Este tránsito ágil no implica falta de profundidad, sino una comprensión implícita de que la identidad no es fija. Cada versión de sí mismo es válida en su momento, y ninguna necesita convertirse en prisión.
Esta libertad interna le permite reinventarse sin cargar con el peso de lo que fue, liberando energía para lo que está por venir. En el plano más elevado de su expresión, emerge una inteligencia que no se limita al pensamiento lineal. Es una inteligencia relacional, capaz de ver cómo cada elemento influye en los demás, cómo una idea transforma un sistema completo, cómo una palabra puede alterar una trayectoria. Esta visión sistémica, aunque no siempre consciente, lo convierte en un estratega natural del cambio. No empuja directamente las estructuras, pero introduce los elementos que las harán evolucionar inevitablemente. Hay, además, un vínculo profundo con el concepto de ligereza como poder. En un universo donde muchas fuerzas se imponen por peso o intensidad, Géminis demuestra que lo sutil puede ser igualmente transformador. Una idea ligera puede viajar más lejos que una estructura pesada. Una conversación aparentemente trivial puede desencadenar un giro decisivo. Esta comprensión le permite actuar sin la necesidad de imponerse, generando impacto a través de la influencia y no de la fuerza. En su recorrido, también se manifiesta una tensión creativa entre lo inmediato y lo eterno. Vive intensamente el instante, pero al mismo tiempo siembra ideas que pueden desarrollarse mucho más allá de ese momento. Esta dualidad le permite ser tanto efímero como trascendente. Puede desaparecer de una escena sin dejar rastro visible, y sin embargo, haber activado procesos que continuarán creciendo en ausencia. En la vastedad del cielo simbólico, donde cada signo cumple una función dentro del equilibrio total, Géminis encarna la chispa que impide que la realidad se vuelva rígida. Es el susurro que introduce la duda necesaria, la risa que rompe la solemnidad excesiva, la pregunta que abre un nuevo horizonte. Su avance constante no es una carrera contra los demás, sino una danza con lo posible. Así, su posición un paso por delante no es un lugar fijo, sino un estado de conciencia. Es la capacidad de habitar el cambio antes de que se vuelva evidente, de moverse con la incertidumbre sin temor, de encontrar sentido en la multiplicidad. En ese estado, el tiempo deja de ser una barrera y se convierte en un aliado, y el camino no es una línea que se recorre, sino un espacio que se expande sin límites. En los niveles más profundos del simbolismo astrológico, allí donde las energías dejan de ser simples rasgos de carácter y se convierten en principios universales, Géminis encarna una fuerza que no solo conecta ideas, sino que fragmenta la realidad para volver a recomponerla con una lógica nueva. No acepta lo dado como definitivo, ni siquiera lo que parece sólido o incuestionable. Su impulso interno lo lleva a desarmar estructuras invisibles, a cuestionar narrativas arraigadas y a detectar los puntos débiles de cualquier sistema. Esa capacidad de descomposición es, en realidad, una forma de visión avanzada, entender que todo lo que existe puede ser reinterpretado. En ese proceso, emerge una cualidad casi alquímica. La información que llega a la mente geminiana no permanece intacta, se transforma. Se mezcla con otras ideas, se reorganiza, se resignifica. Lo que para otros sería solo un dato aislado, en su interior se convierte en una pieza dentro de un entramado mucho más amplio. Esta constante recombinación genera innovación, pero también le permite anticiparse a los cambios porque ya ha imaginado múltiples versiones de lo que podría suceder. En el flujo de la conciencia colectiva, Géminis ocupa el lugar de quien detecta antes que nadie el desgaste de las formas. Cuando una idea empieza a quedarse obsoleta, cuando una estructura pierde su capacidad de adaptarse, cuando un discurso deja de resonar, es esta energía la que percibe la grieta. Y no solo la percibe, introduce nuevas alternativas, a veces de manera sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente poderosa como para iniciar una transición. Así, su ventaja no es únicamente cognitiva, sino también evolutiva. Existe además una relación profunda con la multiplicidad de identidades. Géminis no se define por una sola versión de sí mismo porque comprende, de manera intuitiva, que la identidad es un proceso en movimiento. Puede habitar distintos roles, distintos lenguajes, distintas formas de expresión sin perder su esencia. Esta flexibilidad le otorga una capacidad única para navegar entornos cambiantes, adaptarse a diferentes contextos y conectar con realidades diversas. Mientras otros necesitan coherencia rígida para sostenerse, Géminis encuentra su coherencia en la capacidad de transformarse. En el plano más sutil del pensamiento, su mente no solo procesa información, sino que genera resonancia. Cada idea que atraviesa su conciencia no se queda en lo individual, sino que vibra hacia el entorno, influyendo en conversaciones, decisiones y percepciones colectivas. Esta propagación no siempre es visible, pero es constante. Como una onda que se expande en el agua,
sus pensamientos y palabras pueden activar procesos en otros sin necesidad de intervención directa. Esa influencia difusa es una de las razones por las que parece ir por delante, no espera a que el cambio ocurra, lo siembra. También se manifiesta en su naturaleza una relación especial con el vértigo de lo inacabado. Donde otros buscan conclusiones definitivas, Géminis encuentra potencia en lo abierto, en lo que aún no ha sido cerrado. Esa apertura le permite seguir explorando, seguir ajustando, seguir creando nuevas versiones de la realidad. No teme la ambigüedad porque entiende que en ella reside la posibilidad. Esta aceptación del movimiento constante le otorga una ventaja frente a quienes necesitan certezas para avanzar. En su expresión más elevada, se convierte en un explorador de paradigmas. No se limita a moverse dentro de las reglas existentes, sino que cuestiona las propias reglas. Puede ver más allá de lo establecido, imaginar sistemas diferentes, proponer formas alternativas de entender el mundo. Esta capacidad no siempre es comprendida, porque desafía lo conocido, pero es esencial para la evolución. Sin esa mirada inquieta, las estructuras se volverían estáticas y perderían su capacidad de renovación. Hay también una dimensión de juego en su esencia, pero no un juego superficial, sino uno profundamente creativo. Jugar con ideas, con palabras, con posibilidades, es su forma de experimentar la realidad sin las limitaciones del miedo. En ese espacio lúdico surgen soluciones inesperadas, conexiones improbables, caminos que no habrían aparecido desde una lógica rígida. Este enfoque le permite avanzar sin la carga de la solemnidad, manteniendo una ligereza que no resta profundidad, sino que la hace más accesible. En el entramado del destino, donde cada signo aporta una función al equilibrio total, Géminis actúa como el disruptor necesario. No destruye por destruir, sino que introduce movimiento donde hay estancamiento. Su presencia impide que las estructuras se cristalicen, que las ideas se vuelvan dogma, que la realidad se cierre sobre sí misma. Es el recordatorio constante de que todo puede ser reinterpretado, reconfigurado, reinventado. Así, su aparente ventaja no es una cuestión de velocidad aislada, sino de conciencia expandida. Es la capacidad de habitar simultáneamente múltiples niveles de realidad, de percibir lo que está emergiendo antes de que se vuelva visible, de moverse con fluidez entre lo conocido y lo desconocido. En ese estado, no necesita esforzarse por adelantarse, porque su naturaleza misma lo sitúa en el umbral donde el presente se convierte en futuro. En el entramado más oculto del simbolismo celeste, donde los signos no solo describen rasgos sino funciones arquetípicas dentro de la evolución de la conciencia, Géminis encarna el principio de la apertura infinita. No se limita a explorar lo que ya existe, sino que sostiene la posibilidad de lo que aún no ha sido concebido. Esta cualidad lo convierte en un guardián de umbrales invisibles, aquellos puntos de transición donde una realidad deja de ser suficiente y otra comienza a insinuarse. En esa frontera entre lo conocido y lo emergente, su mente no actúa como un simple instrumento de análisis, sino como un radar multidimensional. Capta vibraciones incipientes, ideas en estado latente, impulsos que todavía no han tomado forma en el mundo tangible. Esta sensibilidad no es lineal ni ordenada, es una percepción fragmentaria que, sin embargo, contiene una coherencia profunda. Cada fragmento es una pista, cada señal una coordenada, y en su conjunto forman un mapa que solo puede leerse desde la movilidad constante. Existe también en su esencia una relación íntima con el lenguaje no solo como herramienta, sino como tejido de la realidad. Las palabras no son meros vehículos de comunicación, sino estructuras que organizan la experiencia. Géminis, al moverse con soltura dentro de este ámbito, puede alterar la forma en que se perciben las cosas simplemente cambiando la narrativa. Donde otros ven hechos inmutables, introduce nuevas interpretaciones que transforman el significado mismo de lo vivido. Esa capacidad narrativa es una de las formas más poderosas de adelantarse al tiempo, porque redefine el presente antes de que se consolide. En el flujo energético que atraviesa las relaciones humanas, su papel adquiere una dimensión aún más compleja. No solo conecta personas, sino perspectivas. Actúa como intermediario entre visiones distintas, facilitando el intercambio que permite la evolución colectiva. Su mente no busca imponer una verdad única, sino generar diálogo, contraste, movimiento. En ese intercambio se produce una expansión que rompe límites individuales y abre espacios de comprensión más amplios. También se manifiesta en su naturaleza una afinidad especial con la paradoja. Puede sostener ideas aparentemente opuestas sin necesidad de resolverlas de inmediato.
Esta capacidad de convivir con la contradicción le otorga una ventaja frente a quienes necesitan coherencia absoluta para avanzar. En lugar de ver la contradicción como un obstáculo, la utiliza como motor de pensamiento, como chispa que impulsa nuevas síntesis. En ese juego entre polos opuestos surge una creatividad que trasciende las soluciones convencionales. En el plano del tiempo interno, Géminis no vive los procesos como secuencias cerradas, sino como superposiciones. Puede iniciar algo sin haber terminado lo anterior, no por dispersión, sino por una comprensión intuitiva de que múltiples procesos pueden coexistir y retroalimentarse. Esta simultaneidad le permite avanzar en varias direcciones a la vez, generando una sensación de adelantamiento constante. Mientras otros siguen una sola línea, él traza varias rutas en paralelo. Hay en su esencia una relación particular con la incertidumbre, pero no como algo que deba evitarse, sino como un espacio fértil. La falta de definición no lo paraliza, lo activa. En ese terreno indefinido encuentra libertad para experimentar, para probar, para equivocarse y volver a intentar sin apego. Esta disposición a moverse sin garantías es una de las claves de su ventaja, porque le permite actuar antes de que las condiciones sean perfectas. En la dimensión más elevada de su expresión, aparece una forma de conciencia que no se identifica con ninguna estructura fija. Es una conciencia en tránsito, siempre en proceso, siempre abierta. Esta cualidad lo convierte en un agente de cambio constante, alguien que no solo se adapta a las transformaciones, sino que las encarna. Su identidad no es un punto de llegada, sino un flujo continuo de posibilidades. En el equilibrio del zodiaco, donde cada signo aporta una pieza al desarrollo global, Géminis introduce la ligereza necesaria para que la evolución no se vuelva pesada. Sin esa ligereza, el cambio sería lento y costoso. Con ella, se vuelve ágil, flexible, dinámico. Es la fuerza que recuerda que nada está completamente definido, que siempre hay otra forma de ver, de pensar, de actuar. Así, su posición adelantada no es una meta, sino un estado natural de funcionamiento. No corre para llegar antes, sino que se mueve en un ritmo diferente, uno que le permite habitar el instante con una amplitud que incluye lo que está emergiendo. En ese espacio expandido, donde el presente se entrelaza con lo posible, Géminis no sigue el camino, lo multiplica, lo diversifica, lo reinventa en cada paso. En las corrientes más elevadas del pensamiento simbólico, donde la astrología deja de ser una descripción de rasgos y se convierte en una cartografía de la conciencia en expansión, Géminis revela una dimensión aún más profunda, la de ser un portador de velocidad evolutiva. No se trata únicamente de rapidez mental, sino de una aceleración interna que reduce la distancia entre la percepción y la acción, entre la idea y su manifestación. En ese acortamiento del intervalo, se encuentra una de las claves de su aparente ventaja sobre el resto. En el espacio donde nace el pensamiento antes de tomar forma definida, Géminis se mueve con naturalidad. No necesita esperar a que una idea esté completamente estructurada para interactuar con ella. La toma en su estado más puro, más flexible, y la moldea mientras la recorre. Esta interacción temprana con lo incipiente le permite influir en el desarrollo de los acontecimientos desde su origen, no desde sus consecuencias. Así, no solo anticipa el cambio, participa en su gestación. Existe en su esencia una relación especial con los ciclos invisibles de la atención colectiva. Percibe cuando una idea está lista para emerger, cuando una conversación necesita ser iniciada, cuando un tema comienza a cobrar relevancia en el inconsciente común. Esta sintonía con el pulso colectivo no es explícita, pero se manifiesta en su capacidad para estar en el lugar adecuado, con las palabras adecuadas, en el momento preciso. Esa precisión crea la impresión de que siempre llega antes, cuando en realidad está profundamente alineado con el ritmo oculto de lo que está por manifestarse. También se despliega en su naturaleza una forma de inteligencia que trasciende la acumulación de conocimiento. No necesita saberlo todo, necesita saber cómo moverse entre lo que sabe y lo que no. Esta habilidad para navegar la incertidumbre cognitiva le permite explorar territorios desconocidos sin sentirse limitado. Donde otros ven falta de información, él ve espacio para descubrir. Y en ese espacio se adelanta, porque no espera a que el mapa esté completo para comenzar el viaje. En la dinámica interna de su conciencia, se produce un fenómeno constante de actualización. Las ideas no permanecen estáticas, se revisan, se ajustan, se reconfiguran a medida que nuevas experiencias se integran. Esta plasticidad mental evita que quede atrapado en versiones antiguas de sí mismo o del mundo. Cada instante es una oportunidad para redefinir lo que cree, lo que piensa, lo que entiende.
Esa renovación continua es una forma de mantenerse siempre en el borde de lo nuevo. Hay también una conexión profunda con la noción de tránsito como estado permanente. Mientras otros signos buscan llegar a un destino, Géminis encuentra sentido en el movimiento mismo. No necesita un punto final para validar su recorrido. El aprendizaje, la exploración, la interacción son en sí mismos la finalidad. Esta orientación hacia el proceso, más que hacia el resultado, le permite avanzar sin las limitaciones que impone la necesidad de cierre. En el plano más sutil de la percepción, su mente actúa como un espejo fragmentado que refleja múltiples ángulos de la realidad simultáneamente. Cada fragmento ofrece una perspectiva distinta, y en la combinación de todas ellas surge una comprensión más rica, más compleja, más dinámica. Esta multiplicidad de visiones le permite detectar matices que otros pasan por alto, anticipar consecuencias desde distintos enfoques y tomar decisiones con una amplitud que trasciende lo evidente. En su relación con el cambio, no existe resistencia, sino afinidad. El cambio no es una amenaza, sino un territorio familiar. Esta familiaridad le otorga una ventaja crucial en contextos de transformación, porque puede moverse con soltura allí donde otros se sienten desorientados. No necesita adaptarse al cambio, ya forma parte de él. Esa integración lo convierte en un agente natural de evolución. También se manifiesta en su esencia una capacidad para disolver límites conceptuales. Las categorías rígidas, las definiciones cerradas, las fronteras entre disciplinas o ideas no lo contienen. Puede cruzar esos límites con facilidad, combinando elementos que aparentemente no tienen relación. En esa hibridación surgen nuevas formas de entender, nuevas soluciones, nuevas posibilidades. Este cruce constante de fronteras es otra de las razones por las que parece ir por delante, no se mueve dentro de un solo sistema, sino entre muchos. En el nivel más elevado de su expresión, aparece una conciencia que no se aferra a ninguna identidad fija, a ninguna verdad absoluta, a ninguna forma definitiva. Es una conciencia en expansión constante, abierta a la revisión, al cambio, a la reinvención. Esta apertura radical le permite mantenerse siempre en el umbral de lo posible, allí donde el presente se transforma en futuro. Así, su ventaja no es un punto de llegada, sino un estado de fluidez perpetua. No avanza porque quiera superar a otros, sino porque su naturaleza lo impulsa a explorar sin detenerse. En ese impulso, encuentra caminos antes de que sean visibles, respuestas antes de que las preguntas se formulen, horizontes antes de que existan mapas. Y en esa exploración constante, el tiempo deja de ser una secuencia que se sigue y se convierte en un campo que se atraviesa con libertad. En la vastedad del entramado cósmico, donde cada energía zodiacal representa un principio activo dentro del proceso de conciencia universal, Géminis revela una dimensión todavía más sutil, la de ser un tejedor de posibilidades simultáneas. No solo percibe múltiples caminos, sino que sostiene la existencia de todos ellos al mismo tiempo en su campo mental. Esta coexistencia de opciones no lo paraliza, sino que le otorga una libertad extraordinaria para desplazarse entre realidades potenciales antes de que se concreten. En ese espacio donde lo posible aún no ha sido elegido, su mente actúa como un laboratorio vivo. Allí ensaya escenarios, combina variables, proyecta consecuencias sin necesidad de materializarlas en el plano físico. Esta capacidad de simulación interna le permite adelantarse no desde la acción directa, sino desde la comprensión anticipada de los resultados. Así, cuando finalmente actúa, lo hace con una claridad que parece instintiva, pero que en realidad es el fruto de múltiples exploraciones invisibles. En las corrientes más profundas del aire simbólico, Géminis no solo se mueve, transmite. Es portador de una electricidad sutil que circula entre las ideas, entre las personas, entre los momentos. Esa electricidad no es estática, sino dinámica, siempre en movimiento, siempre buscando nuevos canales de expresión. En esa transmisión constante se convierte en un nodo dentro de una red más amplia, donde la información no pertenece a nadie, sino que fluye a través de quien está dispuesto a recibirla y compartirla. Existe también una relación íntima con la fragmentación como herramienta de expansión. Donde otros buscan unidad a través de la concentración, Géminis encuentra riqueza en la dispersión controlada. Cada fragmento de experiencia, cada conversación, cada pensamiento aparentemente aislado contiene una pieza de un todo mayor. Su habilidad consiste en no perderse en esa multiplicidad, sino en permitir que las piezas dialoguen entre sí hasta revelar patrones ocultos. En ese reconocimiento de patrones se encuentra otra de sus formas de adelantarse, ve la estructura antes de que sea evidente.
En el plano del movimiento interno, su energía no se agota en la acción visible. Gran parte de su avance ocurre en niveles sutiles, en procesos mentales que no requieren manifestación inmediata. Puede transformar una situación simplemente cambiando la forma en que la interpreta, redefiniendo sus coordenadas internas antes de que el entorno tenga tiempo de reaccionar. Este tipo de transformación silenciosa le permite moverse con una eficacia que no depende de la fuerza externa, sino de la claridad interna. También se manifiesta en su esencia una afinidad profunda con la interconectividad universal. No percibe los eventos como hechos aislados, sino como nodos dentro de una red compleja donde todo influye en todo. Esta visión le permite anticipar cómo un pequeño cambio puede generar una cadena de efectos, cómo una palabra puede alterar una relación, cómo una idea puede desencadenar una transformación colectiva. En esa comprensión sistémica reside una forma de inteligencia que trasciende lo inmediato. En su relación con el conocimiento, no existe acumulación pasiva, sino circulación activa. Lo que aprende no se queda almacenado, sino que se pone en movimiento, se comparte, se transforma en diálogo. Este flujo constante evita que el saber se estanque y le permite mantenerse siempre actualizado, siempre en contacto con lo que está emergiendo. Su mente no es un archivo, sino un río. En la dimensión más elevada de su expresión, aparece una cualidad que roza lo intangible, la capacidad de habitar el instante como un punto de convergencia entre múltiples líneas temporales. En ese punto, el pasado no es una carga fija y el futuro no es una incógnita lejana, sino que ambos se entrelazan en una experiencia presente expandida. Esta percepción le permite actuar con una conciencia que incluye tanto la memoria como la proyección, integrándolas en decisiones que parecen adelantadas a su tiempo. Hay también una relación con el desapego que no nace de la indiferencia, sino de la comprensión de la impermanencia. Sabe que cada idea, cada etapa, cada forma es transitoria, y en lugar de resistirse a ese cambio, lo utiliza como impulso. Este desapego le permite soltar rápidamente lo que ya no es útil, liberando espacio para lo nuevo. Esa ligereza estructural es una de las claves de su velocidad. En el equilibrio global del zodiaco, Géminis no solo introduce movimiento, sino que mantiene abierta la posibilidad de evolución continua. Es la energía que impide que el conocimiento se convierta en dogma, que la experiencia se rigidice, que la identidad se cierre. Su presencia garantiza que siempre exista una puerta hacia lo siguiente, un camino alternativo, una nueva interpretación. Así, su avance no es una carrera lineal, sino una expansión en todas direcciones. No se limita a ir hacia adelante, se despliega hacia los lados, hacia arriba, hacia lo invisible. En ese despliegue, el tiempo deja de ser una flecha que apunta en una sola dirección y se convierte en un campo multidimensional que puede ser explorado. Y en ese campo, donde todo está en proceso y nada es definitivo, Géminis se mueve con una naturalidad que lo sitúa, una y otra vez, en el punto exacto donde el presente se abre hacia lo que aún no ha sido. En los estratos más profundos de la simbología astrológica, donde las energías dejan de ser interpretadas como rasgos individuales y pasan a entenderse como fuerzas que modelan la evolución del pensamiento humano, Géminis se revela como el principio de la aceleración cognitiva del universo. No es simplemente un signo que aprende rápido, sino aquel que reduce la fricción entre la experiencia y su comprensión, como si eliminara capas innecesarias en el proceso de asimilación. Allí donde otros necesitan repetición, estructura o tiempo prolongado, Géminis absorbe, reorganiza y proyecta en un mismo movimiento. En ese proceso ocurre algo que trasciende la lógica convencional, la capacidad de habitar simultáneamente distintos niveles de interpretación de una misma realidad. No se queda en la superficie de los hechos ni se sumerge exclusivamente en su profundidad, sino que se desplaza entre ambos planos con fluidez. Esta movilidad vertical le permite entender no solo lo que sucede, sino por qué sucede y cómo podría suceder de otra manera. Esa comprensión múltiple genera una ventaja que no depende de la velocidad lineal, sino de la amplitud de percepción. Existe también una relación íntima con la ruptura de la secuencia tradicional del pensamiento. Mientras muchas mentes avanzan de causa a efecto en un orden predecible, la mente geminiana puede saltar, asociar, conectar puntos aparentemente inconexos y llegar a conclusiones por vías no convencionales. Este pensamiento no lineal no es caótico, sino altamente creativo. Permite descubrir soluciones donde otros ven límites, abrir caminos donde no había rutas trazadas y, sobre todo, adelantarse a procesos que aún no han seguido su curso completo. En la dinámica interna de su energía, se manifiesta una constante reconfiguración de prioridades.
Lo que en un momento era central puede dejar de serlo en el siguiente, no por inestabilidad, sino por una evaluación continua de relevancia. Esta capacidad de reajuste inmediato evita el apego a estructuras obsoletas y permite que la atención se dirija siempre hacia lo que tiene mayor potencial en el presente. Así, su avance no se ve frenado por la inercia del pasado, sino impulsado por la frescura del instante. Hay también una dimensión de percepción que se activa en los márgenes de lo evidente. Géminis no solo observa lo que está en el centro de la escena, sino lo que ocurre en los bordes, en los detalles, en las pequeñas variaciones que pasan desapercibidas para otros. En esos márgenes se encuentran muchas veces las claves de los grandes cambios. Detectar esas señales tempranas le permite anticipar transformaciones antes de que se vuelvan visibles para la mayoría. En el flujo de la comunicación, su papel adquiere una profundidad estratégica. No se limita a transmitir información, sino que modula el mensaje según el contexto, el momento y la receptividad del entorno. Esta adaptabilidad comunicativa no es superficial, es una forma de inteligencia aplicada que permite que las ideas no solo existan, sino que encuentren el canal adecuado para manifestarse. Saber cuándo, cómo y en qué forma expresar algo es una de las razones por las que sus movimientos parecen adelantados. En la dimensión del cambio interno, su relación con la identidad es particularmente dinámica. No se define por una esencia fija, sino por un proceso continuo de redefinición. Cada nueva experiencia no se añade simplemente a lo anterior, sino que puede reorganizar por completo la percepción de sí mismo. Esta flexibilidad identitaria le permite evolucionar sin resistencia, abandonar versiones antiguas sin conflicto y adoptar nuevas formas con naturalidad. También se despliega en su naturaleza una conexión con la velocidad de la intuición intelectual. No se trata de una intuición emocional o instintiva, sino de una forma de comprensión inmediata que surge de la interacción rápida entre múltiples datos, experiencias y percepciones. Esta intuición le permite tomar decisiones sin necesidad de análisis prolongado, porque ya ha integrado la información de manera casi instantánea. En el plano más elevado, aparece una conciencia que no se identifica con ninguna conclusión definitiva. Cada respuesta es provisional, cada certeza es revisable, cada idea es un punto de partida y no un destino. Esta apertura constante evita la rigidez mental y mantiene viva la capacidad de descubrimiento. En lugar de buscar verdades absolutas, Géminis se mueve en un estado de exploración permanente donde el conocimiento es siempre dinámico. En el equilibrio del zodiaco, esta energía cumple una función esencial: mantener el sistema en movimiento. Sin ella, las ideas se fijarían, las estructuras se endurecerían y la evolución se ralentizaría. Géminis introduce la variabilidad necesaria para que todo pueda transformarse, adaptarse, reinventarse. Es la corriente que impide que el flujo se detenga. Así, su posición adelantada no es un logro puntual, sino una consecuencia natural de su forma de existir. No necesita acelerar para ir más rápido, porque ya se mueve en un plano donde el tiempo se experimenta de manera distinta. En ese plano, cada instante contiene múltiples direcciones posibles, y la mente que puede percibirlas todas no está limitada por la secuencia, sino liberada en la simultaneidad. Allí, en ese espacio donde todo está en constante reorganización, Géminis no avanza, se despliega.